Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés. Gracias por acompañarnos en este programa que se denomina Criterio Fiscal Digital. El programa que tenemos preparado para el día de hoy son estos tres puntos: regulación de renovación de donatarias para el 2021, tratamiento fiscal de los ingresos por contratos de obra y cambio de domicilio fiscal. ¿Qué efectos en CFDI emitidos por proveedores se tienen? Como ya saben, mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar los negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ayax y su despacho Saltillo Asesores, quienes comparten esta visión. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Robert. Pues, aquí de nuevo con novedosos conceptos ahí que vamos a estar comentando y pues eh, tenemos ahí datos muy interesantes que espero les pueda ayudar a todos los que nos ven y nos escuchan. Perfecto, contador. Como ya saben ustedes, este programa está basado en una columna que el contador Jorge tiene en el diario de Coahuila que se denomina Criterio Fiscal. Obviamente el contador todos los lunes está publicando ahí. Ustedes pueden tener acceso a través de la página propiamente del diario de Coahuila y pueden buscar cada una de las emisiones que él tiene. Y esto lo hacemos nosotros en un formato digital para que ustedes, además de tenerlo aquí en vivo en Facebook, que ahorita lo estamos transmitiendo ambos, también lo puedan buscar más adelante en otros medios. Por ejemplo, tanto el contador como yo tenemos un podcast que estamos trabajando. El del contador se llama, el logotipo dice Taxman, que es como se identifica el contador. Y además el podcast se denomina Criterio Fiscal Digital y está disponible ahí en Spotify por si quieren buscarlo. En lo particular el mío se denomina Contador 4.0 y pues obviamente tocamos también los temas que vemos aquí con el contador. Contador, pues no sé si te parezca que iniciemos con el tema 1 para ver Claro. cómo nos va con esto. Sí, claro que sí. Bueno, precisamente derivado de lo que comentamos hace algunas semanas ya, creo que un par de semanas, que fue el tema de, lo estuvimos comentando los ajustes fiscales que se están previendo para el 2021. Estoy tomando un tema de esa propuesta y tiene que ver con las donatarias autorizadas. Eh, y el tema sería ahondar un poquito ver el detalle de las modificaciones para que se esperan para las donatarias autorizadas en caso de que esto se apruebe. Está todavía en proceso de estudio por el Congreso. Entonces, aquí básicamente lo que vemos y lo que me llama la atención es la manera en que a través de estas precisiones que se están haciendo a la ley de impuestos a la renta en materia de las donatarias autorizadas, que hay que recordar que estas donatarias pues son entidades que son que el SAT autoriza para recibir donativos, por eso se llama donatarias autorizadas, y que se dedican tienen algún objeto relacionado, ya sea con cuestiones de asistencia, cuestiones de cuidado del medio ambiente, etcétera. Hay varios temas que abarca este tipo de sociedades. Pero específicamente hablando, hay un tema muy importante que tiene que ver con la revocación de este permiso que les da el SAT a las donatarias autorizadas. Para hacer una donataria autorizada, bueno, primero tienen que dedicarse a algunas de las actividades que he mencionado, que están en la ley de impuestos a la renta, y una vez que obtienen la autorización, pues tienen que cumplir con ciertos requisitos durante la vigencia de esta autorización, porque de otra manera, si no cumplen con esta normatividad, pues les revocan su permiso para seguir estando dentro del concepto de donatarias autorizadas. Al respecto, lo que vemos es una integración de lo que señala la miscelánea fiscal que emite anualmente el SAT o integrarlo directamente ya a la ley, al cuerpo de la ley de impuestos a la renta. ¿Qué venía pasando, don Robert? De que a través de los años ya estos requisitos que los donatarios autorizados tenían que estar cumpliendo año con año,
pues cuando fallaban en alguno de estos requisitos, pues se establecía a través de miscelánea fiscal la revocación del permiso. Y bueno, la verdad de las cosas es de que al estar en una regla miscelánea, sabemos que no tiene el peso legal suficiente y pues eso pudiera derivar o incluso puede derivar hacia años anteriores en que esa revocación que hacía el SAT pues no era lo suficientemente o que esté conforme a la ley. ¿Por qué? Porque no estaba en la ley, estaba en una miscelánea. Entonces, ¿qué está haciendo? Esa normatividad miscelánea, trasladarla a la ley. Básicamente, ¿qué se trata? De que las causales de revocación lo señala ahora en el cuerpo de la ley de impuesto a la renta, que es que destine sus activos a fines distintos a su objeto social, no expedir un comprobante que ampare los donativos o expedir comprobantes de donativos deducibles para amparar cualquier una operación distinta, o sea, que esté disfrazando el concepto de donación. Asimismo, cuando el SAT, con motivo de sus facultades de comprobación, pues observe o conozca que hay un hecho que implica el incumplimiento de obligaciones fiscales. También cuando la donataria la incluyen en la lista negra del 69, de una facturera, o los representantes legales, socios o asociados de estas sociedades, pues tengan también ahí un tema de incumplimiento en materia fiscal. Y una novedad para este 2021, esta parte sí no estaba señalado, pero ya es una propuesta para el 2021, es de que cuando perciban ingresos distintos a los fines para los cuales fueron autorizados, en un porcentaje mayor al 50% del total de los ingresos. Esa parte no estaba prevista. De acuerdo a lo propuesto por el SAT en esta parte, se advierte que, salvo en el supuesto de los ingresos del 50%, no se va a volver a otorgar una nueva autorización hasta que se corrijan la anomalía que hayan caído. Esto significa que en el momento en que los ingresos de una donataria superen el 50%, pues da la causal de revocación, pero ya no van a volver ya no pueden volver a solicitar dicha autorización. Es decir, cuando se dan algunas de las causales que mencioné y esta causal sea corregida, puede calificar para una nueva autorización, pero cuando cae en el supuesto de que más del 50% de sus ingresos son diferentes a los donativos, ahí definitivamente la revocación es definitiva y no pueden volver a solicitar esa autorización. Entonces aquí, en resumen, don Robert, es de que básicamente estas causales ya se contenían en miscelánea, las pasan a la ley, al cuerpo de la ley para darle este sustento, pero pues también esta transmisión de la miscelánea a la ley nos puede dar a ciertos contribuyentes pues ¿cómo te puede ser? Una confirmación de que la autoridad en su actuar no lo estaba haciendo de manera correcta, porque estaba basada en miscelánea. Es decir, esta misma operación de trasladar de miscelánea a la ley le da la razón a los contribuyentes que se pudieron haber visto afectados con una revocación basadas en una regla miscelánea que no tiene peso legal. O sea, tiene un doble efecto ahí, darle mayor peso legal a esta revocación, y segundo, para aquellos que se vieron afectados por una revocación que no procedía por estar basadas en miscelánea, pues les puede dar la razón. Entonces, estos puntos son interesantes tomarlos en cuenta, toda vez que, bueno, hay que buscar la manera de cumplir con las obligaciones que se establecen en materia de donativos, pues obviamente para evitar que la autoridad saque de las listas de donatarias autorizadas a los contribuyentes, y realmente sí es
es una batalla muy fuerte. Recientemente, don Robert, como ellos tienen varias obligaciones que cumplir, entre ellas tienen que presentar un informe de transparencia que le llaman, pues el detalle ahí es de que algunas empresas no lo presentaron o lo presentaron de manera extemporánea, pues les llegó una multa más o menos de 80,000 pesos más o menos, y pues bueno, son entidades que viven de los donativos y que no generan obviamente utilidad, entonces se vieron muy afectadas al respecto. Entonces creo que ese tema es muy interesante para ese tipo de entidades, Robert. No sé si quedó claro este punto. ¿Nos Ahí está, escucha, contador, Robert? perdón. Sí, ya Perdón. lo arreglé aquí. Okay, Sí, perdón. nada más te comentaba, contador, que entender que tiene que cumplir con todas sus obligaciones y que al final de cuentas la autoridad lo que está haciendo es identificar lo que está mal fundamentado en este caso, o en este caso el misceláneo y en ley, y pues simplemente lo mueve al apartado que sea más susceptible a que sea cubierto al 100% por cada una de las entidades. Las donatarias, como usted dice, de entrada creo que es un trámite que sí es algo complicado obtenerlo, o sea, una empresa que sea donataria, y pues obviamente tiene que estar cuidando que pues no perder ese beneficio. También el tema del 50% que platicamos de que se está haciendo emisión de comprobantes arriba del 50% por actividades distintas a las que para la que se creó, ¿no? Yo supongo que la autoridad también lo está haciendo porque ha detectado que algunos donatarios lo están haciendo, ¿no? Es decir, no de De hecho, obvio se está haciendo esa baja. en la exposición de motivos, perdón, Sí, ahí hay hasta un cuadro y dice efectivamente, y trae, o sea, viene por una estadística, y si es sí. un número muy elevado que están utilizando las donatarias, pues no precisamente para los fines que se crearon. Pues no, no sabía, y entonces está bien, digo, al final de cuentas es la justificación, y como ya platicamos, pues la autoridad siempre está tratando de tapar los huecos que hacen que la gente pues no cumpla cabalmente con lo que se tiene que hacer, hablando de ley y hablando de obligaciones. Es Pues muy bien, correcto. contador, está claro el punto, como quieras, en caso de que tengan dudas, contador, aprovechamos aquí para compartir sus datos. Claro. Bueno, me pueden mandar algún correo electrónico al correo jayax@saltillosacerdos.com.mx. Me pueden buscar o mandar un mensaje vía WhatsApp 844-419-2382. En el Twitter estoy como @taxman_saltillo, en el Facebook como Jorge Ajax, y como dijiste hace rato, hay un podcast que se llama Criterio Fiscal Digital en Spotify que lo pueden accesar directamente. Muy bien, el siguiente punto que tenemos por tratar, contador, es tratamiento fiscal de los ingresos por contrato de obra. Yo. Sí, este tema, digo, tiene que ver con empresas constructoras inmobiliarias, prácticamente constructoras, porque sí es un giro muy específico, don Robert, que a veces nos surgen muchas dudas, muchos comentarios, y bueno, siempre es bueno recordar o repasar las disposiciones, pues para tenerlas presentes en caso de que puedan ser utilizadas. Respecto a el régimen fiscal de las constructoras, hay una parte muy interesante respecto de ingresos y también de las deducciones. Respecto a los ingresos, la parte importante aquí es cuando se tiene un contrato de obra y el pago se realiza por estimaciones. Es común que cuando se realiza una obra, el procedimiento entre el dueño de la obra y el constructor, pues se va cubriendo el importe de la construcción de manera que va avanzando en base a lo que se llaman estimaciones por periodos determinados. Y precisamente estos avances de obra son los que se deben de considerar para efectos de la acumulación del ingreso. Estamos hablando, en este caso, de la constructora. Cada vez que presenta una estimación, es decir, fíjense, ¿cuál es la parte interesante? Aquí lo que va a considerarse para efectos de la acumulación del ingreso no es precisamente la factura. Pueden hacer una factura, o más bien deben hacer una factura, un CFDI, pero a lo mejor nos vamos así con la curva, don Robert, decimos, bueno, emitirla el CFDI y ya es un ingreso acumulable.
Pues no. En el caso de las constructoras, aquí lo que manda es la estimación del avance en el momento en que es autorizada. En el momento en que es autorizada ese avance, en ese momento es un ingreso acumulable. Es decir, esto nos puede servir precisamente porque a lo mejor si se emite un CFDI, pues lo primero que nos viene a la mente es que está timbrado, y si ya se está timbrado es un ingreso acumulable, etcétera. Bueno, hay que conocer que ahí existe una disposición en el artículo 17, penúltimo párrafo de la Ley de Impuesto a la Renta, que señala el procedimiento de acumulación, y esto, vuelvo a repetir, tiene que ver con la autorización de la estimación del contrato de obra. Eso es lo que manda. Entonces, por el lado de los ingresos, esa parte pues es importante recordarla. Repito, el fundamento del artículo 17, penúltimo párrafo de la Ley de Impuesto a la Renta. Ahora bien, por el lado de las deducciones, don Robert, Sí. también hay un tema interesante porque normalmente, pues, en algunos casos se recibe un anticipo para la obra, 20 o 30%, a veces hasta más, dependiendo de los acuerdos. Y bueno, al recibirse, imagínate, un 30% del total del valor de la obra en un momento determinado, pues una percepción, un ingreso que debe acumularse, porque además de esto, los anticipos se tienen que ir acumulando al momento que se vayan recibiendo. Entonces, al recibirse un anticipo, vamos a pasar al 30%, pues a la vez que es un ingreso acumulable, el tema va a ser aquí, oye, pero ese ingreso pues no es para quedármelo, porque con ese anticipo lo que se hace es de que, pues, comprar los Gasto. insumos y los materiales para la construcción. O sea, realmente para eso se utiliza el anticipo, y realmente pues mi utilidad es un porcentaje, un margen de ese anticipo. O sea, si la obra, vamos a pensar, vale 10 millones de pesos, me dan un anticipo del 30%, 3 millones de pesos, no quiere decir que me vaya a ganar 3 millones de pesos de manera inmediata, ¿no? Sino que, o sea, prácticamente mi margen se va a dar hasta el fin, de manera progresiva, conforme al avance de la obra. Entonces, aquí hay un tema muy interesante porque se puede meter en un problema en una constructora que recibe un anticipo fuerte y que la erogación de los insumos pues se lleva un tiempo determinado. Y vamos a pensar que estos anticipos se reciben en muchas ocasiones al final del año. Imaginen ustedes que reciban un anticipo por ahí en noviembre o en diciembre, pues ya prácticamente casi al cierre del año no les da la oportunidad de hacer las erogaciones correspondientes. Entonces, por ese motivo, es importante considerar una opción que está en el artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta, que me permite estimar costos. Son de las pocas ocasiones en que la ley permite deducir una estimación de costos, costos o gastos. En este caso es una estimación, una deducción en base a los costos que se pueden incurrir. En este caso, los costos que se pueden aplicar son los relacionados precisamente con la construcción, a excepción de algunos conceptos. La mano de obra no se puede estimar, los gastos de operación y los gastos financieros, la depreciación tampoco. Fuera de esos gastos, los demás erogaciones que fuera de estos que comenté, se pueden estimar. O sea, no necesito andar corriendo para gastarme, entre comillas, gastar el importe del anticipo para que no, pensando yo que llega a una utilidad aceptable fiscal, sino que yo puedo considerar la opción del artículo 30 de la Ley de la Renta, estimar los costos y pues no tener el problema al final del ejercicio de tener que acumular un ingreso mucho más alto que mi utilidad que me va a generar esa construcción. Es importante mencionar, don Robert, que para tomar la opción se tiene que presentar un aviso ante el SAT dentro de los 15 días siguientes al inicio de la obra. De tal manera que es importante tener en cuenta estos tiempos y este aviso, porque precisamente en eso se va a basar la posibilidad de aplicar esta estimación.
al final de cada año, porque la obra puede durar un tiempo determinado, Sí. a veces obras grandes, pues no sé, 2 o 3 años, dependiendo si son puente o X, puede llevarse un tiempo. Entonces, al final de cada año se hacen cortes y se va comparando lo estimado contra lo real. Y si hay una diferencia de más del 5% de lo estimado contra el real, pues sí me obligan a pagar recargos en caso de haber aplicado una estimación pues más elevada que la real. Entonces, sí es un tema que es importante considerarlo para las constructoras, porque esto nos puede sacar de muchos problemas tenerlos que descapitalizar prácticamente por tener que pagar impuestos sobre una utilidad que no voy a tener. Entonces, sí es importante considerar, repito, tratamiento de ingresos, artículo 17, penúltimo párrafo de la ley de la renta, y en el caso de las deducciones, tomar en cuenta el artículo 30 de la ley de la renta también. ¿Cómo la veo, bro? Artículo 30. Muy bien, el artículo 30, este es el artículo completo, no es algún párrafo específico. No, prácticamente todo el artículo 30 habla precisamente de la opción, de los momentos de qué es lo que se puede estimar, en qué tiempo se tiene que hacer, la cuestión del aviso y los cortes anuales que hay que ir haciendo durante la vida de la construcción. Pues muy bien, obviamente todo esto va muy enfocado a las constructoras, 100% prácticamente, entonces para que pues obviamente consulten esos artículos 17 de la ILCR, penúltimo párrafo, y el 30 también. La intención es que ustedes puedan estar también ahí con toda la información al día. Aquí tienen como aquí los datos del contador en caso de que quieran alguna asesoría o consultoría. Ahorita al final otra vez los ponemos para que ahí los apoye en caso de que se requiera, ¿no? Claro, El bueno, último tema, contador, cambio de domicilio fiscal, sí, efectos en CFDIs emitidos a proveedores. sí, bueno, aquí se desprende de una duda. Y pues bueno, como siempre lo he dicho, don Robert, este tipo de programas lo hacen todos los que nos escuchen y nos ven, ¿verdad? Porque a partir de sus dudas y sus comentarios, pues empezamos a investigar y a establecer las respuestas al respecto. Prácticamente, digo, de hecho, todo esto que hemos estado hablando es porque ya alguien lo preguntó. O sea, prácticamente, por Perfecto. eso señalo que este tipo de programas lo hacen ustedes, ¿no? Porque realmente Es es a correcto. partir de las dudas y comentarios. Y una de estas es precisamente este tema de que una empresa cambió su domicilio fiscal y por circunstancias ahí operativas, los FDIs que le dieron sus proveedores, no les avisó a sus proveedores, vamos, del cambio de domicilio en tiempo y forma, y pues siguió recibiendo facturas de sus proveedores con el domicilio antiguo, con el domicilio que ya no era. Y obviamente, pues aquí la pregunta esperada es, oye, esa factura la tienen que modificar, es válida fiscalmente, ¿cuál es el efecto legal de esas facturas que traen un domicilio fiscal diferente al donde estoy actualmente? Bueno, ese es el tema, ¿no? Aquí el tema es de que dentro del Código Fiscal de la Federación, artículo 29A, dentro de los requisitos de los FDI se encuentra el tener que mencionar el lugar y fecha de expedición. En este caso nos dice que podemos utilizar el código postal para efectos de determinar esta parte conforme a la regla 27132. Sin embargo, pues esta obligación no es de quien recibe la factura, sino de quien la emite. El lugar y fecha de expedición puede poner el código postal. Pero no se responde la pregunta, oye, ¿qué pasa? Pues, a mí como ¿puedo hacer deducible esa factura? Bueno, bajo esa circunstancia, pues vemos que la obligación específica es que tenga el RFC. No se establece que el domicilio fiscal sea un requisito fiscal precisamente para que se tenga que cumplir para efectos de hacer deducible un gasto. De tal manera, inclusive, esto lo podemos también ligar con el anexo 20 de don Robert, que seguramente tú tienes mayor conocimiento de esto. En la parte de los nodos,
cuando empieza a hablar del CFDI del receptor, el RFC es requerido, el nombre es opcional, la residencia fiscal es opcional, el número de registro tributario es opcional y el uso del CFDI es requerido. Es ahí cuando empieza a decir que un campo es requerido y otro es opcional. En la parte de la residencia fiscal, pues me dice que es opcional, o sea, realmente puedo o no colocarlo. Entonces, de ahí podemos determinar perdón, y concluir que yo puedo utilizar esa factura, puedo hacerla deducible, aun y cuando el domicilio fiscal no sea el que actualmente tengo. Obviamente, pues la sugerencia es de que hagan el aviso correspondiente a sus proveedores para que ya el domicilio venga de manera adecuada, pero aún con eso, vamos, en aquellos casos de que por alguna circunstancia no es posible o no fue posible avisarle a los proveedores, pues que tengan la tranquilidad que esa factura va a ser deducible aun cuando el domicilio no sea el correcto. No sé si por ahí te habían preguntando o has tenido ese tema, don Robert. Sí, contador, pues recurrentemente, recuerde que hace pues, uno o dos años platicamos en algunos de los eventos que tuvimos conjuntos, que a partir de esas fechas, creo que cuando salió el 3.3 era ya innecesario que se publicara o se imprimiera en el CFDI el dato del domicilio fiscal. Con que tuviera el RFC prácticamente y algunos campos que usted mencionó ahorita, por ejemplo, método de pago, forma de pago, cosas por el estilo, el uso del CFDI, era como se cumplía. Sin embargo, siempre se habló de que, pues, dice el dicho que el cliente lo que pida, ¿no? Es decir, que si que tu cliente te decía, pónmele por favor mis datos fiscales, pues yo te diría que se los pusieras con el fin de que estuvieras como que en buena relación con tu cliente. Entonces, pero si aquí hablamos de que, oye, es que ya me emitieron el CFDI y se me olvidó decirle que me lo cambiaran y ya brincamos de año, ¿valdría la pena cancelarlas? Pues obviamente el tema es que no. Sabemos que se cumple con que tenga los demás datos, principalmente el RFC. Entonces nada más es eso, que la gente entienda esto y que al final del día no piense que es obligatorio. Otra vez, si la factura la emitimos hoy o no la emiten hoy y está mal el domicilio y quieres pedir el cambio, pues pídelo, o sea, es decir, es válido, no es forzoso. Sin embargo, si quieres como que tenerlo todo muy cuadradito, lo puedes hacer porque estamos en fechas, porque no ha brincado el mes, porque no ha brincado el año. Pero si ya es un mes pasado que ya cerraste, que ya contabilizaste o cosas por el estilo, pues ni caso le veo yo que lo hagas. O ya se Básicamente es pagó a porque lo no es mejor, necesario. ¿no? Es Incluso correcto, o hasta, sea, ¿qué caso tiene de una factura ya pagada, que ya está comprobada, cambies el comprobante? La única forma por la que yo lo cambiaría sería porque el RFC es incorrecto. O sea, es es como correcto. que, Sí, pues no, o no al está tu otro nombre. dato de la Sí, a lo de mejor la el método de pago, la forma de pago, lo tradicional, ¿no? Incluso el tema del uso del CFDI también se habló de hace tiempo, que era un dato que sí se requería, pero que no era indispensable que estuviera de forma correcta, que incluso aunque le pusieras por definir, pasaba correctamente el dato, ¿no? es correcto. Entonces, no es una causal de cancelación para mí, por ejemplo, el tema del uso del CFDI, pero otra vez, al frente lo que pide, y si estamos en fechas, pues está bien. Si ya está pagado, no le veo el caso que se modifique nada. Claro. Entonces, pues básicamente son los puntos que quería comentar, Robert. No sé si quedaron claros. Y son temas que es importante repasar. Y yo sé que nos ven y nos escuchan pues, de diferentes giros. Y pues siempre es bueno tener esta miscelánea de temas de diferentes. Hay donatarias autorizadas, hay constructoras, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa diversidad de temas pues les puede servir ahí a las personas que tengan por ahí al cuidado de su contabilidad o la asesoría, ¿no? ¿Sí, don Robert? ¿Es conta? Se me fue un poquito aquí la conexión. Ah, Sí, perfecto. contador. Pues sí, obviamente son temas que tenemos que estar tratando y para eso son estos programas como que este que denominamos criterio fiscal. La intención es que, pues obviamente, las personas que lo ven tengan la información de primera mano, como tú siempre lo comentas, y que, Es- pues obviamente, seamos un medio para que ellos puedan estar trabajando día a día y tener información hay una confiable, ¿no? duda, don Robert, ahí en el Face hay una duda. Si Dice gustas plantearlo. Nelly Olvera, dice, pero cuando las grandes empresas lo exigen ahí, ¿cómo le hacemos? Bueno, yo creo que aquí, bien como comentabas tú, más allá de lo fiscal, pues así que el cliente es el que manda, ¿no? Es Normalmente, ¿no? correcto. Entonces, si yo quiero llevar una buena relación con el cliente, pues bueno, yo creo que no tendría este, eh,
pues ninguna duda en poder hacer ese cambio. El problema probablemente a lo mejor no es mi cliente, probablemente sea mi proveedor, ¿verdad? Aquí probablemente sea al revés, lo que pregunta aquí la señorita Nelly, porque, pues bueno, ¿qué tal si viene un dato equivocado de parte de Teléfonos de México, no sé, o de Telmex, no sé? Bueno, es la misma, ¿no? Telmex o Sí, Comisión Federal de Electricidad, es etcétera. correcto. Bueno, ahí sí está un poco más difícil hacerles ver de ese cambio, pero bueno, si yo estuviera en ese caso, simplemente con que el RFC sea el correcto, no vamos a tener ningún problema. Entonces, yo creo que ahí, pues, aparte de la dificultad de tenerles que pedir a CFE que nos cambien la factura, que muy seguramente se van a tardar un buen rato en hacernos caso, y a ver si nos hacen caso, pues más bien sería considerar lo que estamos comentando, de que mi deducibilidad no la tengo en duda, es deducible, siempre y cuando el RFC es el correcto, y si estoy en la posición de que a mi cliente es el que me lo está pidiendo, pues bueno, yo creo que no tendríamos problema en hacer ese cambio, si así lo solicita, ¿no? Sí, nada más si acaso tener las precauciones o ver bien a detalle los temas de que si ya brincó el año, que si fue de meses anteriores, cosas por el estilo, ¿no? Es correcto, sí, tienes razón. Muy bien. Muy bien, pues bueno, entonces esperemos que les haya gustado el programa. Obviamente, como dice el contador, este programa también se hace en base a los comentarios que tenemos aquí las personas que nos ven. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pues no duden en hacerlas llegar por aquí por los medios oficiales. Repetimos, por favor, contador, los datos para que esté aquí a la mano, su WhatsApp, Claro. sus datos. Sí, bueno, correo electrónico jax@saltilloaccesorios.com.mx. Me pueden mandar un mensaje al 844-419-2382. Me pueden localizar en el Facebook como Jorge Ajax y en el Twitter como @taxman_saltillo, y próximamente por ahí lo que veamos el día de hoy lo subimos por ahí a Criterio Fiscal Digital para que lo puedan escuchar también. Es correcto. En lo particular, me pueden encontrar como Jesús Roberto Valdés Padilla en el Facebook. El WhatsApp es 844-162-3159. Y como ya platicamos, el podcast donde se va a subir esta información se denomina Contador 4.0. Ok. Pues bueno, contador, te agradezco mucho tu tiempo y pues obviamente por aquí estamos la semana que entra para ver el siguiente programa, ¿no? Perfecto, estamos a la orden y por ahí nos escuchamos la próxima semana. Un saludo, contador. Un saludo a todos. Saludos a Nos vemos. todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Bye bye.